Shalom, 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 shalom alejem, Shabbat shalom. En este día que grabamos este video, vimos un video donde un joven afirma que el Mashiach es árabe, que el Mashiach tiene la tez morena y porque proviene de pueblos relacionados con el pueblo árabe y que el Mashiach usaba turbante. El Mashiach, que él le llama Yahoshua. Como ustedes saben, está ahora muy en boga que cada quien invente sus pronunciaciones. Que no se puede hacer nada al respecto, simplemente pues así es y tenemos que tener tolerancia. Pero hay que tener mucho cuidado cuando no tenemos maestros. Nosotros pues tenemos el gusto de conocer a este joven, pero ama al Eterno y todo, pero luego dice cosas que la verdad pues tenemos que aclarar. El Mashiach, la palabra no nos dice cómo es. Nunca la palabra, para quien lee el Nuevo Testamento, se describe físicamente al Mashiach. Es por eso que los amigos y hermanos que son cristianos nunca ponen una representación del Mashiach. De repente ponen una silueta, un perfil, pero nunca su rostro, como en las estampas o imágenes católicas o en los pósters o en los calendarios, porque primeramente no es de la palabra que nosotros hagamos una representación del Rey de Reyes, pero ni siquiera el pueblo judío que aguarda al Mashiach se atreve a decir cómo es físicamente. Definitivamente no es árabe, es un grave error y está muy confundido nuestro querido hermano. No sabemos por qué dice eso y de dónde saca esas cosas, porque él dice que él es moreno, que él no es de tez blanca y que no es nórdico. Obviamente no es nórdico porque es judío, y él dice que no es judío, que es Yahudí. Yahudí es judío, o sea, judío en hebreo es Yahudí. No sabemos por qué se quieren enredar tanto, pero sí sabemos por qué. Por su odio y su desprecio al pueblo judío, y eso es un grave pecado y una grave falta. Nosotros nos alejamos de ellos por eso, por esos conceptos, los queremos mucho, pero es que esas cosas son terribles, abominables, el estar hablando mal de la tribu de Yahudá, que es la tribu que nos enseña. Entonces, pues, sí nos da... ahorita no me da pena decirlo, pero sí me he guardado mucho de hacer estas aclaraciones porque pues tampoco es agradable, pero tenemos que decirlo. Ahora, estos hermanitos no lo quieren entender, o sea, ellos siguen en lo mismo, se quedan como así pensando y siguen en lo mismo y siguen en lo mismo, de que no hay maestros, de que no hay pastores, de que no debes de dar dinero, de que no debes de querer el dinero, de que no debes de dar diezmo, de que no debes, o sea, puras cosas que están en contra de la palabra, pero ellos la acomodan a su modo, ¿no? Porque ellos pues sufrieron algún problema de una desilusión de un pastor y de ahí ya todos los pastores no deben de existir y todos los maestros no deben de existir, pues están contradiciendo toda la Torá, están contradiciendo al Eterno cuando puso a Moshe que aprendiera a ser maestro para enseñar a los demás, y toda la razón de que haya tribus de Israel es que haya maestros que enseñen a otros, que se vuelvan buenos alumnos y buenos maestros hasta nosotros. Ahora, la tribu de Yahudá, lo que sí sabemos es, porque lo estamos viendo, el 90 y, ¿qué quieren? El 95% de alguien judío nacido en Israel es de tez blanca. O sea, no tiene nada de malo. Por otro lado, si Mashiach resulta que es de tez morena, que no hay tampoco ningún problema. O sea, ese no es el punto. Eso nada más causa confusión. Simplemente nadie sabemos cómo es. Hasta ahí. Ahora, acerca del turbante. Miren, esta es una forma de turbante, sí, que lo usa el pueblo árabe, que se identifica mucho con el pueblo árabe. El pueblo hebreo también lo usaba. No es que se use por una religión, porque ni siquiera existían religiones en Abraham, y Abraham se cubría así, porque te cubres del calor. O sea, tú si estás en un lugar con mucho calor, te sirve mucho usar esto. Incluso los motociclistas se hacen una especie de envoltura de pañuelo, así, este mismo lo usan personas motociclistas para otro propósito, porque curiosamente te ayuda a refrescarte en el calor. Tiene un propósito por el medio ambiente, no es un propósito de ninguna otra cosa. Y en el desierto los arenales y muchas cosas te ayudan a que debes de tener esta protección. Ahora, ¿por qué
Los hermanos hebreos, Moshe Rabenu, Abraham, claro que tenían esto, y eso era parte de su manto de oración, que se podía a veces usar como un talit. Entonces tú haces esto, mira. Entonces tú cuando ya estás en otro ambiente, te quitas, te descubres tu turbante y tienes esto, te cubre del sol, y además esta casita, cuando tú oras, es como si tú te pusieras a los pies del Eterno bajo su talit, y es una casita, representa el Beit HaMikdash, donde tú estás orándole al Eterno. Y de ahí surge también el uso del talit. Ahora, el talit, vamos a decir oficial, se usa nada más para orar. No se puede hacer un turbante del talit. Pero una cobertura, el estar cubiertos así, eso se cumple la Torah de que estás cubriéndote, y se cumple la Torah de que puedes usarlo como un turbante. Y hay varias formas de hacerse un turbante. De hecho, es muy valorado, por ejemplo, con los hermanos árabes, el que te hagas tú un turbante con una vuelta distinta. O sea, no es que se vean exactamente iguales, pero ese ya es otro punto, y eso es no nada más de alguien que sea del Islam, sino del pueblo árabe. Ahora, de que son hermanos el pueblo judío y el pueblo árabe, lo son, pero mucho cuidado con esas cosas que dice este joven, porque lo acabamos de ver, donde dice que Yahshua viene del pueblo árabe y que no es güero, que no es blanco. A ver, el rey David era güero, era rubio. Era tan rubio que era pelirrojo. O sea, hay versiones que dicen que no era rubio con el cabello güero, sino tan rubio es que era pelirrojo. El hijo del rey David, que se le llamaba, que era mucho más bien parecido que David, la Biblia misma nos dice que tenía unos rizos, un cabello abundante y un porte que impactaba. Era rubio o casi pelirrojo, pero jamás se nos menciona que él tuviera la tez morena. No tiene nada de malo tener la tez morena, nada más estamos aclarando que afirmar así las cosas tajantemente, como si se tuvieran aquí las pruebas, y decir que Yahshua proviene de los árabes y que Yahshua es moreno, es muy delicado decir esas cosas. Simplemente no sabemos cómo es, hermanos. Pero el pueblo judío, pues tú lo puedes ver. O sea, el pueblo judío, no es que no haya personas morenas, porque sí son hermanitos con el pueblo árabe. Son hermanos, tienen al mismo papá. Pero en general el pueblo judío es de tez blanca. No, y hay hermanos judíos con los ojos claros y otros con los ojos cafés, los ojos oscuros. Eso no tiene nada que ver. Pero hay que tener mucho cuidado con las cosas que uno está diciendo. Pero ese es el resultado de personas que no quieren tener maestros, que rechazan al pueblo judío y que están supuestamente enseñando hebreo. O sea, es que esa es una gran contradicción de los amigos mesiánicos, porque siguen siendo cristianos. El cristiano se dedica a adorar a Jesús y a leer el Nuevo Testamento, y no se mete más allá. Dicen que el pueblo judío ya está excluido, bueno, que no hay mandamientos, pero ellos a su modo tratan de mejorar su vida. Pero ya los mesiánicos es una cosa bien extraña. Tienen una parte bien bonita de estudiar la Torah, pero ellos quieren entenderla ellos, no con maestros judíos. ¿Tú puedes explicarme eso? Y hablan 2 que 3 palabras de hebreo, y lo que saben luego lo dicen mal, porque no quieren tener un rabino de maestro. Entonces, pues nada más lo aclaramos porque es necesario. Shalom.